Eso después es asumido por los teólogos que la estudian sus escritos y llegan a profundizar mucho más este misterio de la Trinidad. Entonces hay una acción de la gracia divina que el ser humano, a través de su capacidad intelectual, va a ir profundizando. Entonces, el tema de esta fe que va creciendo, tanto porque es pública o católica, o también privada o particular. La primera obliga a todos, en la segunda, solo la persona que la recibe directamente de Dios. La fe también objetiva puede ser fe definida, que afecta a las verdades que la Iglesia propone explícitamente a la fe de los fieles, bajo pecado de herejía y pena de excomunión. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, porque es dogma, es una fe que sí la tenemos que creer y aceptar para salvarnos. Y fe definible, que se refiere a aquellas verdades que la Iglesia propone a la creencia universal de los fieles sin que haya recaído todavía sobre ellas una definición explícita. Tales eran todos los dogmas católicos antes de su definición. También esta fe objetiva puede ser fe objetiva necesaria, con necesidad de medio, que se refiere a aquellas verdades cuya ignorancia aún inculpable impide en absoluto la salvación del alma, y la fe objetiva necesaria con necesidad de precepto, que dice relaciona aquellas otras verdades que la Iglesia propone a la fe de los fieles, pero cuya ignorancia inculpable no compromete la salvación eterna, que son todos y cada uno de los dogmas católicos. La fe subjetiva admite las siguientes subdivisiones. Puede ser la fe habitual, que es un hábito sobrenatural infundido por Dios en el bautismo o justificación del infiel, y fe actual, que es el acto sobrenatural procedente de aquel hábito infuso. También puede ser una fe viva, que es la fe formada, que es la que va unida a la caridad, al estado de la gracia, y es perfeccionada por ella como forma extrínseca de todas las virtudes. Y fe muerta o informe, que es la que está separada de la caridad en un alma creyente en pecado mortal. La fe puede ser también, desde el punto de vista subjetivo, explícita, por la que se cree tal o cual misterio concreto revelado por Dios, y fe implícita, por la que se cree todo cuanto haya sido revelado por Dios, aunque lo ignoremos detalladamente. Es la llamada fe del carbonero, la fe de la persona simple. También está la fe interna, si permanece en el interior de nuestra alma, y la fe externa, si la manifestamos al exterior con palabras y signos. Esto es muy importante desde el punto de vista subjetivo de la fe externa, ¿no? Que siempre tenemos que estar confesando nuestra fe. En general, la actividad misionera, cuando uno sale de misión, visita las casas, tiene que hacer un acto de fe externa. Y eso ayuda mucho al que hace esa actividad misionera para reafirmarse en la fe y transmitirla a los demás. Vamos a ver entonces, en tercer lugar, la existencia como virtud infusa. En torno a la existencia de la virtud de la fe como hábito sobrenatural infuso, es de fe que la poseen todos los adultos justificados, o sea, todos los adultos en estado de gracia. Lo declara expresamente el Concilio de Trento. Cuando estamos hablando del magisterio de la Iglesia, nosotros utilizamos un libro que se llama Denzinger's Schosmetzer, o Denzinger, que es más fácil para memorizar, que es la reunión de todas las declaraciones del magisterio de la Iglesia como verdades que tenemos que aceptar
para no caer en la herejía, en el error. Y entonces siempre se cita la palabra de con el número que corresponde a esa declaración del magisterio. En este caso, este principio de que la fe la poseen todos los adultos justificados, o sea, todos los adultos en estado de gracias, es el Denzinger número 800 y 801. Es doctrina común y completamente cierta en teología que la reciben los niños juntamente con la gracia en el momento del bautismo. Lo enseña también como más probable el Concilio de Viena, Denzinger 483. El Concilio de Trento enseña que la fe es el comienzo, fundamento y raíz de la justificación. Denzinger 801. Es el comienzo porque establece el primer contacto entre nosotros y Dios en cuanto autor del orden sobrenatural. Lo primero de todo es creer en Él. Es el fundamento en cuanto que todas las demás virtudes, incluso la caridad, presuponen la fe y en ella estriban como el edificio sobre sus cimientos. Sin la fe es imposible esperar o amar a Dios. Y es la raíz porque de ella, informada por la caridad, arrancan y viven todas las demás virtudes. En cuarto lugar, vamos a ver cuál es el sujeto de la fe. Esta expresión puede tener dos sentidos, remoto y próximo, según se refiere a las personas que tienen o pueden tener fe o a la potencia, facultad del alma en la que reside el hábito sobrenatural de la fe. Y así, en sentido remoto, son sujetos de la fe, o sea, poseen el hábito de la fe, todos los justos de este mundo, o sea, todos los que poseen la gracia santificante, ya que la gracia santificante va siempre unida a la fe sobrenatural o infusa. Sabido es que puede poseerse la gracia aún sin haber recibido el sacramento del bautismo como bautismo de deseo, como el deseo de ser bautizado. Es decir, no sin el deseo, al menos implícito de él. Tal es el caso de los paganos justificados, los que antes de morir piden ese bautismo de deseo. Todos los bautizados, aunque estén en pecado mortal, con tal que no hayan pecado directamente contra la fe por la herejía formal o la apostasía. La fe de estos tales es muerta, habíamos hablado de la fe informe, pero verdadera y sobrenatural. Es el último esfuerzo de la misericordia de Dios para no dejar enteramente a oscuras al desgraciado pecador. La existencia de esta fe informe fue definida por el Concilio de Trento, Denzinger 838. Las almas del purgatorio que no poseen aún la visión beatífica y por lo mismo conservan todavía la fe, no son sujetos de la fe porque su estado es incompatible con ella. Primero, los ángeles y bienaventurados del cielo, que gozan de la visión intuitiva de Dios y de los misterios sobrenaturales. Los demonios y condenados del infierno, que están enteramente privados de todo rastro y vestigio de vida sobrenatural, poseen tan solo una especie de fe natural, obligada o forzada por la evidencia del castigo que sufren de parte de Dios. En este sentido, dice el apóstol Santiago que los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. En sentido próximo, el hábito sobrenatural de la fe reside en el entendimiento especulativo. Es doctrina común y completamente cierta en teología, ya que lo propio de la fe es creer, lo cual es manifiestamente un acto del entendimiento. Sin embargo, la voluntad interviene también y de manera decisiva en el acto de fe, porque tratándose de verdades cuya evidencia intrínseca se nos escapa, aunque tengamos de ella certeza firmísima en cuanto reveladas por Dios que no puede engañarse ni engañarnos, es preciso que la voluntad ordene al entendimiento que crea a pesar de la falta de visión.
lo cual no sería necesario, ni siquiera posible, si el entendimiento percibiera directamente la evidencia intrínseca de las verdades que la fe propone, ya que entonces no tendría más remedio que inclinarse ante la verdad evidente, aunque la voluntad no se lo ordenara. La voluntad, pues, movida y actuada por la divina gracia, impera el entendimiento, el acto de la fe. Por eso dice Santo Tomás, profundísimamente, que la fe no está en el entendimiento, sino en cuanto imperada por la voluntad, de donde, aunque esto que viene de parte de la voluntad pueda decirse accidental al entendimiento, es sin embargo esencial a la fe. Y en otra parte, en el conocimiento de la fe, corresponde la principalidad a la voluntad, porque el entendimiento asiente por la fe a lo que se le propone, porque quiere y no porque le arrastra la evidencia misma de la verdad. Por eso el acto de fe es también perfectamente libre y meritorio. En quinto lugar, pasamos a ver cuál es el objeto de la fe. En la fe, como en todas las demás virtudes, cabe distinguir el objeto material sobre el que recae y el objeto formal o motivo de la misma. Vamos a examinarlo por separado. ¿Cuál es el objeto material de la fe? El Concilio Vaticano I, en el número 1792 del Denzinger, enseñó con toda precisión y claridad cuál es el objeto material de la fe en las siguientes palabras. Un paréntesis. Ustedes pueden acceder en internet al Denzinger bajo el título del libro El Magisterio de la Iglesia. El Magisterio de la Iglesia. Si ustedes, por ejemplo, lo colocan, les va a salir el libro en PDF, versión PDF. Y ahí están todos los textos del Denzinger. Es editado por Herder, la editorial Herder con H, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto material de la fe? Según nos dice el Denzinger, el Magisterio de la Iglesia, hay que creer con fe divina y católica todo lo que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia, por definición solemne o por su magisterio ordinario y universal, propone como divinamente revelado. Expliquemos dos términos de esta proposición, modelo de precisión y exactitud. Primero, hay que creer con fe divina y católica, es decir, con fe sobrenatural, apoyada en la autoridad de Dios que revela y en la de la Iglesia, que nos garantiza infaliblemente la existencia de la divina revelación. Entonces, en la autoridad de Dios, porque Dios no puede ni engañarnos ni engañarse, y en la de la Iglesia, que nos garantiza infaliblemente la existencia de la divina revelación. La segunda proposición, todo lo que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición y que la Iglesia, por definición solemne, por su magisterio ordinario y universal, propone como divinamente revelado. Con ello se indican las dos fuentes de la divina revelación: la Sagrada Escritura, que nos las transmite por escrito, y la tradición católica, que nos las transmite por escrito u oralmente de generación en generación. La mayor parte de las sectas protestantes desconocen la vía de la tradición y no admiten como pertenecientes a la fe sino las verdades contenidas expresamente en las Sagradas Escrituras. Pero esta doctrina es enteramente falsa y herética y como tal ha sido condenada por la Iglesia.
números 783 y 784 del Denzinger. Con estas palabras se excluyen también como objeto material de la fe divina y católica las revelaciones privadas que puedan recibir algunas personas en particular y que solamente ellas están obligadas a creer con fe divina si les consta con toda certeza, en virtud de la luz profética, el origen divino de las mismas, ¿no? Eso es muy importante que tener en cuenta porque hay tantos visionarios, tantas personas que manifiestan que Dios les habla. Entonces, hoy hay en la iglesia hay muchísima gente que está detrás del libro de las revelaciones, de las manifestaciones, de tal cual, etcétera, y todo eso. Y a veces desconoce la Sagrada Escritura, los padres de la iglesia. A veces les interesa más un libro que escribe una supuesta persona que ha tenido un montón de manifestaciones y se vende a veces como el pan y no conoce ni la Sagrada Escritura ni la tradición de la iglesia. Y que la iglesia propone como divinamente revelado. La proposición de la iglesia, aunque no forma parte del objeto formal de la fe, que es únicamente la autoridad de Dios que revela, es sin embargo una condición sin la cual, para que el asentimiento de nuestro entendimiento sea acto de fe divina, hasta el punto de que el testimonio de Dios que revela no especifica el acto de fe divina, a no ser que se aplique infaliblemente por la declaración de la Iglesia. La razón es porque el testimonio de Dios no podemos conocerlo con certeza y aplicárnoslo infaliblemente, sino por la luz profética, que ilumina tan solo al que recibe directamente la divina revelación, o por la proposición infalible de la Iglesia, quien en virtud de la asistencia especial del Espíritu Santo no se puede equivocar. Por eso en las sectas protestantes que rechazan la autoridad de la Iglesia hay un verdadero desbarajuste y caos en torno a las verdades que han de admitirse por la fe. Cada uno cree o rechaza lo que le parece, sin más norte ni guía que su propio capricho. Eso lamentablemente pasa muchas veces en los fieles católicos. Es decir, los malos católicos, los malos cristianos que arman su visión de la fe católica a su manera. Decimos por definición solemne, que es una de las formas, la más clara y explícita, de proponer a los fieles las verdades de la fe. Tiene lugar cuando el Papa define ex cátedra algún dogma de fe o lo declara expresamente un concilio ecuménico presidido y aprobado por el Papa. O también por su magisterio ordinario y universal. Es la otra forma con que la Iglesia propone a los fieles las verdades que se han de creer con fe sobrenatural o divina. Consiste en la enseñanza común y universal de una determinada doctrina por todos los obispos y doctores esparcidos por el mundo entero. Es imposible que esta enseñanza universal pueda fallar o contener algún error en virtud de la asistencia especial del Espíritu Santo, que no puede permitir que la Iglesia entera yerre en alguna doctrina relativa a la fe o a las costumbres. Cuando la Iglesia, ya sea por definición solemne, ya por su magisterio ordinario y universal, propone a los fieles alguna verdad para ser creída como revelada por Dios, esa verdad adquiere el nombre de dogma. Por consiguiente, un dogma es una verdad revelada por Dios y propuesta por la Iglesia como tal. Entonces es importante tenerlo, por ejemplo, cuando se realizan los sínodos, por ejemplo, de los obispos, vienen obispos de todo el mundo y para tratar un determinado tema, por ejemplo, el sacramento de la penitencia. Y todos los obispos hablan, exponen, dicen cosas realmente verdaderas y a veces cosas equívocas, erróneas.
Entonces, lo que hace la función del sínodo es justamente aclarar, a través, llegar a aclarar esas verdades, y después, cuando termina el sínodo, se hace una exhortación apostólica en donde se hace una síntesis de todo lo que se trató, donde se reafirma lo que es el magisterio de siempre de la Iglesia y se señala lo que está equivocado o erróneo. En ese sentido, esto es lo que